El día jueves 4 de octubre 2018, 25 de Tishrei 5779, acompañé a mi esposa Patsonia a unos controles de un médico en la semana 36 de su embarazo. En esa última parte del embarazo habíamos empezado a detectar que el bebé no estaba creciendo adecuadamente. Recuerdo que había una patología en el cordón umbilical tenía una sola arteria y eso en cierta medida estaba limitando que el bebé pudiera adquirir el peso adecuado para el momento del nacimiento. Eso fue un día jueves y programamos la cesárea para internar a Patsonia el día viernes por la mañana. En la espera de ese estudio, aprovechamos para estudiar una sijá del Rebbe que habla de la importancia y la fuerza de la seguridad de una persona en Dios. Y ese mismo día, jueves a la tarde, Patsonia presentó un sangrado muy importante. De la guardia acompañamos a Patsonia con el camillero y el doctor hacia el quirófano. Obviamente que estaba bastante asustado en esos momentos. El doctor Daniel estaba ahí en la guardia, estaba cerca, o sea que Dios también estaba poniendo su mano ahí, que enseguida la pudimos atender, enseguida pudimos ir al quirófano y pudimos operarla y lograr que nuestro bebé naciera y que Patsonia estuviera fuera de riesgo, porque esto también obstétricamente era un riesgo muy grande para la mamá. Y lo primero que hice fue llamar a mi papá, que le escribió una carta al Rebbe, y llamar a mi hermano, que estaba en el Rebbe, justo que vaya él a pedir por Patsonia y por el bebé. Me cambié y me puse a recitar los Teilim. La verdad que fue una situación bastante estresante. Si bien nosotros trabajamos en terapia intensiva y estamos acostumbrados a tener pacientes graves, el nacimiento de Menachem fue bastante estresante. No, nació con muchas dificultades, hubo que ayudarlo mucho y la verdad que fue una situación difícil. Como una hora después sale la cuna de Menachem Mendel, justo cuando llegué al Teilim, estaba recitando el Teilim del Rebbe, dice que Kigabar Aleinu Hasdo, que Hashem nos hace bondades, justo ahí fue cuando salió la cuna de Menachem Mendel. Y cuando la doctora me dice cuando pregunté y me dice que es mi hijo y le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba muy muy mal. Prácticamente no había esperanzas. Fue una situación pero muy crítica, en donde uno pone todo lo que tiene al servicio del bebé, pero sabemos que las consecuencias son catastróficas y pueden ocurrir en cualquier momento del transcurso de estas primeras horas, que son muy difíciles. Le dije que te quede tranquila, que va a estar bien. Tuvo de las peores combinaciones que hay, porque parecía que ya venía con un problema dentro de la panza que le estaba costando crecer y ocurrió esta desgracia que fue el desprendimiento de la placenta. Lamentablemente el bebé sufrió las consecuencias de ese desprendimiento, porque el desprendimiento placentario consiste en que se pierde el contacto entre la placenta y el útero, o sea, el bebé pierde el contacto con la madre, en cierto sentido, con lo cual deja de recibir oxígeno. Se combinaron estas dos cosas, tuvo que nacer antes de tiempo con todos los problemas, con una depresión muy severa, y bueno, precisamente esto, no podía respirar, no podía cumplir ninguna de sus funciones vitales. En peores momentos creo que uno atraviesa como profesional, que es la información a los papás, porque uno está acostumbrado por ahí por la experiencia o porque uno se dedicó a eso, a trabajar con el bebé, pero enfrentar a los padres y decirles que tienen un hijo con un problema muy severo y que de ahí va a surgir algo que con seguridad iba a tener secuelas, eso era también muy difícil de enfrentar. Menachem, como cualquier otro chico que haya tenido un episodio de agresión en el sistema nervioso tan importante,
las expectativas eran bastante cortas. La expectativa de vida era, te diría, casi nula, casi ninguna. Cuando tuve que ir a hablar con los papás, mejor dicho, con el papá, porque Pazzonia todavía estaba en el quirófano, fuimos con el médico neonatólogo. Después de unos minutos apareció el neonatólogo con el obstetra, me explicaron la situación de Menachem Mendel, de lo grave que era. Y le teníamos que informar que lamentablemente el bebé estaba muy comprometido y que con total honestidad no creíamos que fuera a sobrevivir las próximas horas. Aunque en ese momento no entendí la gravedad de la situación del bebé, la verdad que no tenía ni idea, pero sí estaba confiado y tranquilo que va a estar todo bien. Y nos encontramos, yo me encontré con un papá que me enseñó un montón. Yo aprendí un montón en ese momento. Vi la fe encarnada en este papá. Yo inmediatamente le dije al doctor que se quede tranquilo, que estoy seguro que va a estar todo bien, porque el doctor es Dios y los doctores acá son los emisarios de Dios. Tu mensaje fue un mensaje de esperanza, claramente, de que él iba a estar bien, de que él iba a sobrevivir. Y yo pensé, qué difícil que va a ser esto. Qué difícil va a ser esto. Yo explicándote que posiblemente se fuera a morir y vos diciéndome, no va a pasar eso. En ningún momento tuve la duda de que no iba a estar bien. Estaba siempre con la confianza, estábamos con la confianza de que todo va a estar bien y la seguimos teniendo, que va a estar todo bien. Cuando yo les dije que el bebé estaba mal, que en realidad vos me decías con tanta insistencia que estaba bien y yo te decía que no, que estaba mal, que no estaba llorando, que no estaba respirando, que no era un bebé normal, que no estaba bien y eso no era normal. Entonces que me parecía como mucha insistencia con que estaba bien y que iba a estar bien. Y la verdad que eso me sorprendió mucho. La verdad que son esas situaciones en las que uno, si bien lleva muchos años de estudios, de carrera, uno no sé si está del todo preparado para estas cosas. A pesar de que hubo situaciones dolorosas y tal vez traumáticas, pero siempre supimos y siempre luchamos para que los doctores también puedan ver de una manera más positiva y abran la puerta a las cosas buenas también. Y el tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón. De a poquito vamos mejorando, de a poquito nuestro bebé está mejor y siempre rezamos para que siga mejorando. Y de a poquitito él fue reponiéndose. Pasó por muchas adversidades hasta el día de hoy, teniendo en cuenta sus características. Creo que el bebé en ese momento tuvo la intención de cambiar un camino que parecía ser que tenía un destino ya marcado, y creo que el bebé de a poquito empezó a responder a lo que nosotros hacíamos, y eso no se logra solamente con medicaciones, digamos. Se necesitan varias cosas para que eso empiece a funcionar. Creo que lo primero fue posiblemente algo de él que hizo que empezara a responder. Pero bueno, pasó de no poder respirar, de no poder manejar su saliva, de no moverse, a superar estas etapas. Hoy está con un estómago, veremos si lo podemos sacar. En segundo lugar, creo que todo lo que hicieron los médicos, las enfermeras, con el cuidado y el cariño que le dieron. Niño, vos lo ves y ya no es más el bebito que era cuando empezamos a trabajar. Ha ido mejorando su tono muscular, ha ido mejorando sus movimientos y ha ido mejorando su conexión, que en definitiva pensamos que es lo más importante.
como un guerrero, ¿no? Su lucha y sus ganas. Parece que no se resiste, él sigue dando una buena pelea. Y creo que la tercer pata importantísima fueron ustedes como papás, que estuvieron, que nunca bajaron los brazos, que acompañaron, que nos acompañaron a nosotros, porque nosotros también, estas situaciones a veces son difíciles para nosotros y necesitamos que los padres estén en sintonía con nosotros. Así que creo que esas tres pilares fueron fundamentales para que lo que parecía en un momento algo que tenía un final ahí muy cercano se transformara en lo que es hoy. Así que eso que al principio parecía que iba a ser más de corto plazo, se fue transformando y hoy todos vemos cambios muy positivos en él. Ahora está mucho mejor, sí. Y bueno, tenían razón ustedes. Nunca los he visto tristes, siempre los veo compartiendo con su hijo con alegría, más allá de que los problemas están y son muy frecuentes, pero de todo intentan sacar algo positivo. He aprendido algo con 25 años de médico, con muchos padres y con muchos pacientes, con entender que mis expectativas y mis creencias no tienen que intervenir en la asistencia de un paciente. Y ver a esta mamá siempre fuerte también aprendí mucho. Creo que eso él también lo siente y por eso hoy tienen el hijo que tienen. A pesar de ya llevar 30 años, agradezco a Dios haber pasado por esto también, aunque a mí también me costó. También nos sirve para no bajar los brazos, porque bueno, hay cuadros que uno piensa que son muy severos, que uno piensa que no tienen muchas oportunidades, uno termina viendo muchas veces que la evolución en algunos casos es diferente. Que no hay que perder la fe. Eso aprendí. Menachem Mendel nació en Parashat Bereshit, donde Hashem pregunta al hombre Ayeka, ¿dónde estás? Obviamente que Hashem ya sabía dónde estaba, en lo cual explica el Alter Rebbe que en realidad Hashem pregunta al hombre ¿dónde estás vos en el desafío? ¿Cómo afrontás la situación y haces uso de las fuerzas que te dieron? Hashem nos inspira constantemente a superarnos en cualquier situación que todos tenemos en distintas etapas de la vida. En este último año, que comenzó con el nacimiento de Menachem Mendel de forma totalmente inesperada, Zalman y yo constantemente nos inspiramos en este mensaje y nos ayuda a fortalecernos en bitajón, en confianza, que todo estará bien. Y por supuesto que gran parte de todo eso es gracias a ustedes y al apoyo que recibimos de todos ustedes que rezan y hacen mitzvot en mérito de nuestro querido Menachem Mendel, que día a día nos enseña la fuerza que Hashem depositó en la persona. El Rebbe básicamente explica que hay dos mitzvot, emuná y bitajón. Emuná quiere decir fe. Fe es cuando las cosas no se entienden, cuando las cosas están oscuras, no se ven bien. Uno tiene fe que es bueno, es para bien, aunque uno no lo entienda y no lo vea. Pero hay otra mitzvah que se llama bitajón, es confianza, seguridad. Confianza y seguridad en Dios, de que todo va a estar bien reveladamente. Al ser que uno confía en Dios y Dios no está limitado bajo ningún concepto de las leyes naturales, aun si naturalmente no hay salida, uno tiene confianza que por la bondad de Dios y el poder de Dios va a estar todo bien. Y como el Rebbe dijo, Trach gut, bezain gut, pensá bien y está bien. Como ya saben, Menachem Mendel está muchísimo mejor que hace un año, pero todavía tenemos un camino a recorrer para poder llegar a su completa y total recuperación. Por eso queremos pedirles que sigan aumentando luz en Tehilim, en buenas acciones, en Torah, en su mérito, para que podamos lograrlo juntos y rápidamente. כאפרים וכי מנשה לה לה לה